Tenemos nuestro primer ejercicio propuesto para lo que es el movimiento compuesto, también denominado movimiento parabólico. Nos dice que vamos a, o tenemos, mejor dicho, un cañón de guerra que le está disparando proyectiles con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 250 metros por segundo, que es el valor medio de que alcanzan los proyectiles. Esto es una definición ya comprobada según los que estudian este tipo de movimientos. Entonces es el valor aproximado. Dependiendo del artefacto ya más moderno de disparo, hay balas o proyectiles que alcanzan mayor velocidad. Pero por lo general, un cañón reglamentario, un arma reglamentaria suele disparar a esta velocidad. Entonces, con ese valor que nos ha dado de 30 grados y 250 metros por segundo, la velocidad, vamos a calcular el alcance máximo, fíjense, la altura máxima que va a alcanzar el proyectil y el tiempo total desde que fue lanzado hasta que dañe. Entonces veamos, vamos a apuntarnos en nuestro cuaderno de anotaciones y empezar a calcular. Muy bien, aquí tenemos, hemos apuntado el mismo ejercicio, vamos a ir sacando nuestros datos. Pero para poder entender un poquito más, la idea es les decía que para poder entender un poco más, lo ideal es hacernos una pequeña gráfica. Vamos a graficar una pequeña superficie. Vamos a dibujar un pequeño cañoncito. No se olviden que, bueno, lo general es, ahí tenemos nuestro pequeño cañoncito, y este está disparando un proyectil, donde este proyectil va a hacer ese movimiento hasta impactar, hasta dar en el blanco. Ese más o menos es el movimiento. Y este sería el ángulo de 30 grados. ¿Qué más vimos en la parte práctica? A determinado momento, este va a ser su tiempo en altura máxima y esta va a ser la altura. Entonces, interpretando la parte teórica con una gráfica ya podemos ver más a fondo nuestros datos. Entonces nos habla de un ángulo alfa de 30 grados. Nos habla de una velocidad con la que ha disparado, eso se va a llamar velocidad inicial, de 250 metros por segundo. No olvidemos, y lo explicamos en la parte teórica, que al existir este movimiento, automáticamente va a aparecer la gravedad. Vemos que estamos trabajando en el sistema internacional, entonces la gravedad que vamos a emplear es 9,8 metros por segundo. A pesar de que el ejercicio no nos habla de gravedad, volvemos a repetir, no olvidemos que este nos está refiriendo a lo que sería el efecto que hace para que todo cuerpo se desplace. Entonces aparece gravedad. Entonces con estos valores nos pide calcular el alcance máximo. Al hablar de alcance máximo nos está refiriendo de su F, que lo vimos en nuestra fórmula. Nos está hablando de altura máxima. Esto va a ser la H máxima que vimos también en la fórmula. Y nos pide el tiempo total. Ese tiempo total es desde que fue lanzado hasta que impactó en el blanco. Pero no olvidemos que también vimos en la fórmula que al hablar de tiempo total es necesario haber calculado en este caso, el tiempo en altura máxima. Es indispensable. Para poder calcular el tiempo total, tenemos que hallar el tiempo en altura máxima. A pesar de que el ejercicio no nos lo pide, nosotros tenemos que calcular, porque a través de fórmulas vemos que se necesita. Una vez obtenidos nuestros datos, vamos a empezar a utilizar nuestra fórmula. Entonces vamos a mostrar nuestra formulita. Busquemos nuestra alcance máximo o alcance horizontal. Y aquí vemos la fórmula que vamos a aplicar. Y esta nos dice que
Vamos a anotar aquí, vamos a calcular el alcance horizontal denominado X. La fórmula es D igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo alfa sobre la gravedad. Como ven, sin que el ejercicio nos da o nos diese, aparece la gravedad y por eso debemos emplear. Entonces, fíjense, solamente emplear nuestra formulita, sustituimos nuestros valores, nos habla de velocidad inicial, 250 metros por segundo, y eso debe elevarse al cuadrado. Multiplicamos el seno de 2 por el ángulo alfa, que es 30 grados. Entonces, esto se tiene que calcular de esta manera. Multiplicar. Y eso dividimos entre la gravedad, que ya sabemos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso y después lo mostramos en nuestra calculadora digital, que nos va a permitir calcular dichos valores. Entonces, dice 250 al cuadrado, 250 al cuadrado. Ahí está el cuadrado. Eso nos da 62.500 metros elevados al cuadrado. Me va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Por, si multiplicamos 2 por 30, sabemos que esto es 60 grados. Si tenemos duda, agarramos nuestra calculadora, 60 grados. Y desde que ese valor tengo que sacar el seno de 60, porque ya los multiplicamos. Entonces, presionamos la función seno, sin, vamos ahí, de 60. Y nos da este valor numérico, 0,866. Utilizamos mínimamente 2 decimales. Dividimos entre la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces vemos acá, segundo cuadrado con segundo cuadrado se elimina. La potencia cuadrada del metro cuadrado se elimina con el metro que está dividiendo y me va a quedar justamente la unidad de medida de distancia o de alcance horizontal, que sería. Entonces solamente ya me queda multiplicar 62.500 por 0,866 y dividir la gravedad de 9,8 dividido 9,8. La distancia horizontal máxima recorrida fue 5.523. Voy a redondear por el decimal que vemos acá. Sería 5.523 metros. Esta fue la distancia máxima alcanzada por la bola de cañón. Ahora les decía, si vamos a utilizar nuestra calculadora y queremos introducir todos estos valores, veamos, 250 al cuadrado por el seno de 2 por 30. Ahí lo ven. Y dividimos la gravedad de 9,8. Como ven, automáticamente me sale 5.523. ¿Por qué? Se preguntarán. No se olviden que aquí la calculadora me está empleando todos los decimales que permite la función seno de la multiplicación de este ángulo. Por eso es que ya automáticamente, sin necesidad de redondear, ya me salió 5.523. En cambio, cuando lo hago de manera manual, solo he tomado 3 valores decimales. A esto se debe. Y listo, hemos calculado el alcance horizontal máximo. Una vez calculado, ahora vamos a proceder a calcular la altura máxima. Veamos. Vamos a calcular la altura máxima. Y para ello, vamos a recurrir a nuestras fórmulas de nuestro formulario. ¿Cómo haremos para calcular la altura máxima? Veamos. Busquemos la H máxima. Ahí está nuestra fórmula. Nuestra formulita nos habla de calcular la altura máxima. Va a ser igual, veamos, copiemos. La altura máxima va a ser igual
a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de su ángulo alfa sobre la multiplicación de 2 veces el valor de la gravedad. Ya está nuestra fórmula definida. Procedemos simplemente a sustituir. Veamos, la altura máxima es igual. La velocidad inicial estamos hablando de 250 metros por segundo y este debe estar elevado al cuadrado. Multiplicado el seno. ¿Cómo se hace esto para poder calcular? Simplemente se sustituye seno de 30 y este debe elevarse al cuadrado. Así se hace de manera en la calculadora para poder calcular. Multiplicado 2 veces la gravedad. 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, calculemos 250 al cuadrado. Veamos, 250 al cuadrado. Ya sabemos que es 62.500. 62.500 unidad de medida, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Por, sacamos el seno de 30. Seno de 30. Eso me queda 0,5. Y después, recién lo voy a elevar al cuadrado. Ahora nos falta multiplicar 2 por 9,8. 2 por 9,8. Eso me da 19,6 metros por segundo al cuadrado. Veamos qué unidades nos quedan. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. El cuadrado del metro cuadrado se elimina con el metro que está dividiendo y me va a quedar justamente el valor de medida de la altura, que es el metro. Entonces, voy a introducir estos valores. 62.500 por 0,5 al cuadrado, como ven ahí, dividido 19,6. La respuesta, 700, la altura máxima alcanzada por el proyectil fue de 797, este 9 redondeal 2 metros. Esta es la altura máxima total alcanzada. Ahora, para aprender a utilizar nuestra calculadora y introducir todos los valores, veamos, tenemos 250 al cuadrado, ahí está, por, aquí voy a utilizar paréntesis, no olvidemos que tenemos que colocar seno de 30 y elevar al cuadrado. Seno de 30, muevo el cursor hacia afuera y cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Dividido, ahora tengo que utilizar esta multiplicación, que también debo colocar paréntesis, 2 por 9,8. Cierro paréntesis y como ven, 797,2. Por redondeo, así se utiliza la calculadora de manera directa, para no hacer los pasos por pasos, como siempre les explico. Ahora, una vez calculada, ya tenemos la distancia máxima horizontal alcanzada, la altura máxima. Ahora nos pide calcular, dice, el tiempo total. Y aquí se va a cumplir lo que les decía justamente. Observen. Yo para poder calcular el tiempo total, ahí tenemos. Nos habla que para poder calcular el tiempo total necesitamos el tiempo en altura máxima. Y es por eso que yo me adelanté y les puse que para poder hallar ese tiempo total que estuvo en el área hasta que impactó, se necesita el tiempo en altura máxima. Entonces, para poder calcular el tiempo total, entonces vamos a calcular inicialmente el tiempo en la altura máxima. Previa. Entonces, la formulita me indica que el tiempo en la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de su ángulo alfa dividido la gravedad. Sustituimos. A ver, nos habla de velocidad inicial, ya sabemos que es 250 metros
por segundo al cuadrado. Vamos a ver, vamos a nuestra formulita. Velocidad inicial por seno de su ángulo dividido su gravedad. Perdón, aquí vamos a borrar nuestro segundo. Solamente es 250 metros sobre segundo. Estamos hablando de velocidad. A eso le vamos a multiplicar el seno de su ángulo. Si hacemos que el ángulo era 30 grados. Y le vamos a dividir la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Veamos ahora metros con metros, se va a eliminar. El segundo del numerador se elimina con el cuadrado y me va a quedar la unidad de tiempo, el segundo. Tiempo en altura máxima va a ser igual. Antes, vamos a hacerlo paso por paso, vamos a calcular. Nos está quedando simplemente 250 metros por el seno de 30. Veamos, seno de 30, 0,5. Y a eso dividimos 9,8. Como ven, ya me queda solo la unidad. Es segundo. Es la unidad que nos está quedando. Segundo. Entonces voy a multiplicar 250 por 0,5 dividido 9,8, 12,75. Lo vamos a redondear. El tiempo al alcanzar su altura máxima es de 13 segundos aproximadamente. Estamos redondeando. Vamos a hacerlo directamente. 250 multiplicado el seno de 30. Y a eso le dividimos la gravedad de 9,8. Como ven, 12,75 por redondeo estoy colocando 3. Y hemos calculado su tiempo en altura máxima. Con esto, recién vamos a calcular el tiempo total o tiempo de vuelo que el proyectil estuvo desde que fue lanzado hasta que impactó. Cuando alcanzó la altura máxima, fueron 13 segundos. La fórmula nos dice que el tiempo total va a ser igual a 2 veces la multiplicación del tiempo en altura máxima. Esa es nuestra fórmula física definida. Simplemente sustituimos 2 por 13 segundos. El tiempo total simplemente va a ser, desde que fue lanzado hasta que impactó en el blanco, demoró 26 segundos. Veamos, 2 por 13, 26 segundos. Aproximadamente, no olvidemos que hemos redondeado. Si no habíamos redondeado, era 12,75 por 2, aproximadamente 25,5 segundos. Por redondeo, 26. Y de esta manera hemos calculado nuestro primer ejercicio de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectil.